Doctor, ¿cómo le va? Buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo le va? Bien, doctor, tratando de analizar cómo esto que está pasando, que uno piensa al otro lado del mundo, repercute también en Argentina en términos políticos y económicos. Bueno, en lo que más está intrigando a los argentinos, que es el acuerdo con el FMI, no Sí. veo por qué habría una influencia directa, porque este es un tema en el cual no hay diferencias entre Rusia, China, Ujú. Estados Unidos y los países de Europa Occidental. Todos quieren que Argentina termine de firmar el acuerdo y empiece a pagar. No son todos acreedores de Argentina y ahí no hay puntos grises, ¿no? Claro, De claro. hecho, en algunas conversaciones, de acuerdo a la información que es pública, rusos y chinos son más duros todavía con Argentina que los estadounidenses. Así que ese no es un tema. Bien. O sea, Eh, contrario a lo que se piensa popularmente de que Estados Unidos es más duro con Argentina que Rusia y China, esto es a la inversa. sí, porque Estados Unidos es probablemente, hasta ahora al menos, el único país que a veces eh, condiciona su votación en el FMI a cuestiones políticas o geopolíticas. El resto de los países que forman parte del organismo, Ujú. hasta ahora al menos, son simplemente países que ponen plata en el FMI como parte de su membresía y después quieren cobrarla. No han utilizado el FMI hasta ahora como un factor de política internacional. Claro. Estados Unidos, como sí lo hace, a veces puede ser un poco más flexible, como ha pasado sobre todo con algunos países, Ucrania uno de ellos, interesantemente, o Pakistán en otro momento, en el cual se le dio muchas facilidades por una cuestión política, ¿no? Claro, claro. Pero ese tema yo lo descartaría como problemático. Bien. Hay otro tema que sí nos afecta, todavía no sabemos bien cómo, que tiene que ver con los precios de las cosas que Argentina produce y vende. Hay que ver cómo se ven afectados los precios y también la capacidad de venderlas, ¿no? Porque Claro. siempre que hay guerra, muchas veces la logística del comercio internacional se ve afectada y eso puede afectar muchas veces nuestro circuito comercial. Ahí hay que ver qué es lo que pasa. Bueno, ya vimos que hay algunos cambios en los precios del petróleo y del gas. Esto seguramente va a terminar también afectando a los que tenemos que pagar las cuentas en nuestras casas, ¿no? Claro, seguramente. Pero el otro Sí. tema, que es el más importante y todavía hay que ver cómo se puede desarrollar, es en qué medida, sobre todo si Estados Unidos entra en tensión también con China como aliado militar de Rusia, Ujú. en qué medida eso puede influir en nuestras relaciones con China, ¿no? Y con Estados Unidos, ¿no? Porque hasta ahora Estados Unidos, si bien es un adversario cada vez más abierto de China, nunca le pidió a ningún país sudamericano que no comercie con China o que no reciba inversiones chinas. Tal Claro. vez sí levantaba la voz en algún temita particular, pero en general no le importó. La pregunta que a todos nos tiene angustiada hace tiempo es si Estados Unidos nos va a obligar a elegir en algún momento. Claro, que sería catastrófico para Argentina tener que jugarse para algún lado. Con la postura neutral histórica que tiene, me refiero. Sí, que es la que tienen todos los países, ¿no? Sí, Porque inclusive los grandes aliados de Estados Unidos acá en el Cono Sur, como Chile, como Colombia, como Perú, bueno, Perú en este momento no está tan claro, pero fue un gran aliado de Estados Unidos durante todo este siglo, pero todos estos tienen relaciones óptimas con China, ¿no? También sería un problema para toda América del Sur, más allá del gobierno de turno. ujú. Ahora, Julio, a ver, justo antes de que estallara toda la escalada de tensión y hoy ya, por supuesto, la guerra entre Rusia y Ucrania, Alberto Fernández estuvo allí, estuvo en China también. Hubo algunas manifestaciones que, según cuentan algunos medios, no gustaron en Estados Unidos. Antes que estalle la guerra, ¿cómo estaba Argentina en esta cuestión geopolítica entre y China y Estados Unidos, Rusia y Europa y lo que es Occidente? Argentina no es un país que tenga con China una relación eh, tan intensa como la que tienen aliados de Estados Unidos como Chile, Perú Ujú. eh, o Panamá, ¿no? Esos países tienen mejores relaciones con China que nosotros. Muchas veces la relación con Rusia viene en combo, ¿no? Por ejemplo, en la última gira, Alberto Fernández fue a visitar a los dos líderes al mismo tiempo, Ujú. probablemente con un gesto hacia todo el bloque, ¿no? El bloque Claro. sino-ruso. O sea, yo no veo que la Argentina tenga una relación especialmente orientada hacia ese grupo en términos políticos, como si la tiene, por ejemplo, Venezuela, ¿no? Que es totalmente subordinado políticamente a
Moscú Claro. y trata de hacer gestos sobreactuados hacia Beijing, pese a que después tiene problemas concretos con esos países, pues les debe plata y no les paga, ¿no? Pero en el discurso argentino no hay nada particular. De hecho, como vimos en estos días, el gobierno de Alberto Fernández también hizo una condena a la acción militar rusa en Ucrania, muy parecida a la que hicieron otros países de América del Sur. Por lo tanto, no veo la singularidad de Argentina en todo esto. Bien. Otra cuestión que quiero consultarle, ¿no? Porque también mucho tiene que ver en lo que es la política de un país y la influencia internacional que pueden tener los partidos políticos. La postura de la oposición, que claramente está más a favor de una alianza con Estados Unidos, con Rusia, ¿tiene alguna influencia en la consideración internacional de nuestro país? No sé, porque yo la verdad no veo demasiada diferencia. Sí, la oposición está siendo mucho más expresa en sus redes sociales. Hubo en la Cámara de Diputados una declaración, un proyecto de declaración de María Eugenia Vidal, Fernando Iglesias y Gerardo Milman, pidiendo que Argentina condene más abiertamente a Putin, pese a que la Argentina lo hizo, y después Larreta inclusive terminó tuiteando algo diciendo que el gobierno y él piensan lo mismo. O sea, yo no veo demasiada diferencia hoy en día entre gobierno y oposición. Es como son todos bidenistas en este momento, ¿no? Claro. Por lo tanto, me parece que no habría que sobreespecular sobre esto, ¿no? Más bien te diría que me sorprende que en Argentina no se haya desarrollado ningún grupo político que discrepe, ¿no? Que sea más pro-Rusia en este contexto. Uh-huh. Bien. ¿Usted espera una postura más acercada al Kremlin? De parte del gobierno no, pero sí me sorprende que no haya en todo el arco político o de opinión en Argentina ninguna posición más cercana a la de Putin, porque en otros países sí surgen algún que otro grupo, tal vez más de derecha o más de izquierda, porque hoy Putin recibe cercanía de ambos sectores, no más de la derecha dura o de la izquierda más dura, pero en Argentina no hay nada de esto, ¿no? Claro. Ahora, Julio, quiero consultar... Por ejemplo, en Brasil, Bolsonaro hace guiños a Putin, o la izquierda hace guiños desde Rusia. En Argentina no tenemos ninguna de las dos cosas. Claro. Julio, quiero consultarle en lo que es la consideración de la política internacional de nuestro país con los diferentes gobiernos, ¿no? A ver, Macri asumió diciendo que Argentina tenía que insertarse en el mundo porque estaba fuera del mundo. Después, por supuesto, cambió nuevamente lo que es la política internacional con Alberto Fernández. Estas cuestiones de que se hablan, de salir, entrar al mundo, ¿son solamente cuestiones económicas o hay también juegos políticos allí? Yo matizaría eso de la diferencia entre Alberto Fernández y Macri. O sea, sí veo diferencias entre lo que fue el primer gobierno de Cristina Kirchner y Macri. Ahí sí creo que Cristina Kirchner, cuando era presidente, estaba mucho más alineado con el grupo que buscaba revisar la hegemonía de Occidente, y de hecho, cuando fue la anexión de Crimea en 2014, ahí Argentina estuvo medio alineada con Rusia, ¿no? Porque cuando se presentó la moción de condena a Rusia en Naciones Unidas, Argentina, al igual que Brasil, que en ese momento tenía de presidenta a Dilma Rousseff, y Venezuela, Argentina ahí forma parte del grupo que se abstuvo de condenar a Putin. O sea, ahí Argentina hizo un gesto explícito de alianza con Rusia. Claro. En este caso no veo mucha diferencia entre el gobierno de Argentina, de Colombia, de Brasil. No, de Brasil, bueno, por el Bolsonaro sí, porque hizo una visita a Putin hace unos días, ¿no? Pero veo que están todos más o menos alineados en la condena a Rusia, ¿no? Claro. O sea que ahí no veo mucha diferencia. Claro, es que no sí, tal vez en tono. Sí. Creo que Macri es mucho más duro. Claro. Pero el gobierno también está en contra en este momento. Claro, no imagino ningún mandatario, por supuesto, en países donde reina la democracia, que apoyen el inicio de una guerra. Eso, yo creo que es una cuestión casi hasta lógica de los políticos de todos los países. Sí, porque además la verdad es que fue avasallante lo de Putin, ¿no? Sí. No solamente ocupó las provincias rebeldes o repúblicas autoproclamadas del oriente ucraniano, sino que llegó hasta la capital, ocupó todo el país. Eso sin dudas le quitó la posibilidad de tener apoyos aún entre quienes hubieran querido apoyarlo, ¿no? Claro. Pero me parece que si un país quiere marcar una diferencia, le puede encontrar una forma de hacerlo. En el caso de la Argentina me parece que hizo declaraciones muy fuertes, no muy parecidas a la de México, Colombia. Claro.
Julio, ahora consultarle, que esta me imagino es la pregunta que lo tiene en vilo a todo el mundo. ¿Qué postura va a terminar por asumir Estados Unidos? ¿Usted cree que únicamente serán sanciones económicas o que en algún momento esto puede desencadenar en una acción bélica a gran escala? No lo sabemos porque yo no creo que haya terminado la respuesta de Estados Unidos acá. Da la impresión, si uno reconstruye un poco los acontecimientos, que Ucrania, que fue provocadora con Putin y de alguna forma lo llevó a esta situación de enfrentamiento, sentía el respaldo de Estados Unidos en el sentido que iba a haber una respuesta de Estados Unidos, ¿no? No por nada hoy nos despertamos con esta declaración angustiosa del presidente ucraniano diciendo que lo dejaron solo. Evidentemente le hicieron creer, o él creyó entender, que iba a haber una respuesta de Estados Unidos inmediata. Por lo tanto, no puedo descartar que aparezca algo más. Yo creo que las sanciones económicas son una respuesta un poco formal, ¿no? Porque a Rusia no le asustan estas sanciones económicas y hay que ver hasta qué punto se hacen efectivas tal como fueron anunciadas, ¿no? Hasta qué punto Rusia queda efectivamente aislada en términos financieros. Claro. Por lo tanto, algo tal vez tengamos que esperar más, pero siempre habría que, con prudencia, descartar la intervención militar directa, porque nadie está preparado en el mundo para que haya una guerra abierta en Estados Unidos y Rusia, entre dos potencias nucleares. Nunca se produjo, ni siquiera en el momento del mayor enfrentamiento de la segunda mitad del siglo XX, justamente por eso, ¿no? Porque son dos países que no pueden escalar. Claro. Julio, por último, ¿no? Ya esto es hacer algo hipotético. Si Ucrania hubiera ingresado en la OTAN, como justamente lo venía planteando, hoy estamos en otro panorama diferente. Sí, bueno, no sé, porque justamente el argumento de Putin era ese, ¿no? Que no iba a permitir el ingreso, por lo tanto, un día antes del ingreso iba a entrar Putin también. Claro. Por otra parte, yo creo que esa fue la provocación de parte de... Yo creo que justamente eso no aseguraba a Ucrania el ingreso. Era justamente lo que la ponía en situación vulnerable. Putin es avasallante, es arrasador, ya sabemos todo lo que es Putin, pero digamos que la frontera entre Rusia y Ucrania es como el ámbito de Putin, ¿no? Habría que preguntarse también por qué Estados Unidos quiere llevar su influencia justamente a ese lugar. Claro. Julio, muy amable por su tiempo. Muchísimas gracias por todo. No, gracias por llamar.